Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri medikuen elkargora. Aprovecho también para saludar a los que estáis hoy aquí de manera presencial, pero también a los que nos seguís online, que se nos suele olvidar que estáis ahí. En la tarde de hoy asistimos a la charla de opciones terapéuticas a la dieta sin gluten, de la mano del doctor Juan Ignacio Serrano Vela, y bueno, va a ser súper interesante y nos va a encantar a todos. El Colegio de Médicos de Guipúzcoa y la Asociación de Celíacos de Guipúzcoa, ESEGI, cerraron en el 2018 un acuerdo de colaboración cuyo objetivo primordial es difundir y dar a conocer a los colegiados y colegiadas médicas y a la sociedad en general la existencia, fines y actividades de ESEGI. Mediante la charla de hoy se van a dar respuestas a las personas afectadas, a familiares y al personal sanitario sobre la creciente aparición de alternativas a la dieta sin gluten, único tratamiento para la enfermedad celíaca que existe en la actualidad. Os dejo con Amparo Cervo, coordinadora provincial de ESEGI. Muchas gracias, eskerrik asko. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si me oirá bien. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, como ha dicho la doctora, pues venimos a escuchar la ponencia del doctor Serrano de opciones terapéuticas a la dieta sin gluten y os lo voy a presentar. Entonces, el doctor Ignacio Serrano Vela trabaja en Madrid y vive en Madrid. Es biólogo, doctor en biología, experto en inmunogenética, responsable de investigación y formación en la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, y va a ser el que lidere la ponencia. Vale, entonces, primero deciros, os he traído dos manuales por si alguien al terminar quiere coger, pues que sepáis que están aquí. Y después, al terminar la ponencia, habrá un turno de preguntas. Para los que estáis aquí, pues en presencial, fenomenal, las vamos gestionando y él pues las va contestando. Y para los que están en streaming, que son más de 100 personas ya, pues hay en la pantalla del ordenador donde estáis viendo, hay un apartado que pone preguntas y respuestas. Entonces, podéis escribirlas ahí y yo se las traslado y él las va respondiendo. Así que nada más, ya cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Amparo, y a ECEG y a la Asociación de Celíacos de Guipúzcoa por organizar esta sesión. Que sí, yo también espero que sea interesante porque vais a ver que es un poco, a lo mejor, intensa, pero a ver si podemos sacar algo de provecho de ella. Bueno, por organizar, y también a la doctora Carmen Solórzano por acoger este tipo de eventos, que yo creo que es fundamental unir a pacientes y sanitarios también. Y por cierto, me gustaría preguntar o levantar la mano, ¿cuántos sois familiares de pacientes o pacientes con enfermedad celíaca? Y sanitarios, o ambas cosas, pues nos va a venir bien. Creo que además habrá parte que será tal vez muy técnica para los pacientes, aunque generalmente los pacientes saben o sabéis mucho. Para los médicos, pues bueno, a lo mejor si lo tienen un poco olvidado, algunas cosas recordarán, pero vamos a intentar que sea ameno y que sea entretenido y sobre todo útil para todos. Y por cierto, opciones terapéuticas alternativas o complementarias. He añadido eso en el título, que no lo puse inicialmente, pero realmente son alternativas o complementos a la dieta sin gluten, y ahora vamos a ver por qué. ¿Dónde señalo, Gorka? Ah, perdona. Antes lo hemos probado y ha funcionado bien. Sí, ¿verdad? Es que de hecho lo primero que voy a hacer un repaso de la definición de la enfermedad celíaca actual, que habréis oído. ¿Qué señalo al portátil? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, he puesto ahí enfermedad sistémica con base inmunológica causada por el gluten. Es muy relevante esta definición. Esta definición la promovió la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, que es realmente la que va siempre a la vanguardia en todo el tema del diagnóstico y definición de esta patología.
Y ya en la guía clínica que publicó en 2012, pues ya decía que era un desorden sistémico mediado por el sistema inmune. Además, también aludía a la parte autoinmune con esto de que se generan autoanticuerpos. A partir de ahí, pues ya todo el mundo lo empieza a recoger. Este trabajo que hay aquí, que se publicó en 2013, que todo el mundo llamamos como las definiciones de Dios, lo que hizo fue poner un poco en orden toda la terminología que se utiliza para referirse a la enfermedad celíaca y definir cómo se manifiesta, los tipos de presentaciones que hay. Y aquí pues también nos habla de, bueno, pues un desorden inmunológico mediado por el gluten, y además dice que hay que ir desechando la idea de que es una intolerancia alimentaria, que eso es lo que quiero, una de las ideas que quiero que nos llevemos de aquí hoy. No es una intolerancia alimentaria, las intolerancias no tienen base inmunológica. Y es bueno que se vaya implantando. Las guías del Reino Unido, que también son muy consultadas y muy seguidas por los médicos, pues también en su última publicación en 2015 sobre esta enfermedad, pues hablaba de un desorden o una condición autoinmune, una respuesta inmunológica en el intestino anormal. Nuestro protocolo en vigor del Ministerio de Sanidad, que se actualizó en el 2018, pues también ya recoge la definición que estamos usando todos habitualmente. La celíaca es un desorden sistémico con base inmunológica causado por la ingesta de gluten, bla, bla, bla. Esta sociedad europea, pues también en el año 2019, pues en su última guía, pues igual. Un desorden autoinmune, crónico, multiorgánico. Incluso la Organización Mundial de la Salud, en la última clasificación internacional de enfermedades que ha publicado, la número 11, pues ya nos sitúa la enfermedad celíaca, pues ahí ya me falla la vista, pero pone enfermedad del aparato digestivo, dentro de ellas del intestino delgado. En la clasificación previa, la número 10, que recuerdo que la miré por curiosidad, la celíaca aparecía entre la morralla al final, como otras enfermedades del aparato digestivo, como si fuera algo raro, y no lo es. De hecho, si pinchamos ahí, pues ya se nos desglosa y ahí aparece codificada con el código de A95, que no se suele consignar realmente en las historias clínicas, pero lo suyo sería que se consignara para tener un buen registro de cuántas personas celíacas se diagnostican en cada lugar y en cada momento. Y aquí pues ya sí que habla de un desorden autoinmune, aunque sigue arrastrando la idea de intolerancia permanente al gluten, pero esto lo tenemos que desechar, y lo digo porque vamos a hablar de terapias alternativas a la dieta sin gluten, y una de las preguntas que hace la gente habitualmente, los pacientes, es ¿y por qué no hay una pastilla en el caso de la enfermedad celíaca igual que tienen los intolerantes a la lactosa? Pues porque es que esta enfermedad no tiene nada que ver con la intolerancia a la lactosa. No se trata de tomar esa enzima lactasa que me ayuda a digerir la lactosa y, bueno, si reduzco la cantidad de ese azúcar, pues reduzco la cantidad de síntomas y me encuentro mejor. Esto no tiene nada que ver. Esto es un problema inmunológico y cuando salta, salta. Y una cantidad ínfima de gluten lo hace saltar. No se trata de si tengo más síntomas, si tengo menos síntomas. Entonces, tenerlo presente, porque las terapias que vamos a ver, que son muchas, y os vais a asustar de la cantidad de terapias que hay en investigación, pues son complicadas, son complejas y no es fácil que llegue a buen puerto cualquiera de ellas. Entonces, por resumir esta enfermedad, ¿qué podemos decir? A nivel epidemiológico, pues bueno, afecta a una persona de cada 100 de la población general en el mundo, en todas aquellas regiones del planeta que tengan las variantes que predisponen, las variantes genéticas que predisponen a la enfermedad, en una proporción similar a la nuestra, que es un 30% más o menos de la población, la que tiene esa genética, y que consuman gluten de forma habitual, bien porque lo cultivan o bien porque su alimentación incorporan la alimentación sin gluten. Lo llamativo es que, lo veis ahí, más del 70% de las personas con la enfermedad siguen sin diagnosticar. Hay mucha gente que tiene la enfermedad y aún no ha sido diagnosticada. Es una enfermedad más común en mujeres que en varones. Aproximadamente por cada 2 mujeres afectadas hay un varón afectado. Todos los sujetos que tienen la enfermedad obligatoriamente tienen las variantes genéticas de riesgo. Nunca pongo el 100% porque nunca se puede decir el 100%, pero vamos a asumir que sí. La variante de Q2 es la mayoritaria, el 90% de los pacientes es la que tienen, y los que no tienen DQ2, un 10% o menos, pues tienen DQ8. Es obligatorio. Luego la mayoría, no todos, tienen elevación de anticuerpos específicos en sangre, bien dirigidos contra el gluten, que son los antigliadina o antigliadina desamidada, o bien dirigidos contra la enzima transglutaminasa tisular, que son los antitransglutaminasa que pone ahí TG2, o antiendomisio.
Digo que no todos, la enfermedad celíaca seronegativa existe. Hay personas celíacas que tienen atrofia de vellosidades y que no tienen anticuerpos. En pediatría es raro que eso ocurra, pero en adultos sí que se ve. Pues a lo mejor un 15% son seronegativos. Lo que sí tienen todos los pacientes es enteropatía. Antiguamente se decía que deben tener atrofia de vellosidades, que es la lesión MARS tipo 3. Ahora se considera criterio diagnóstico la lesión MARS tipo 1, que es una enteritis linfocítica sin atrofia, siempre que el resto de datos apunten a la enfermedad celíaca, porque hay elevación de anticuerpos, hay genética, hay síntomas que se resuelven con la dieta sin gluten. En pediatría tampoco se considera, pero en adultos sí que se puede diagnosticar con lo que llaman la enfermedad celíaca MARS 1, sin atrofia de vellosidades. El tratamiento a día de hoy, la dieta sin gluten, sabemos que una persona celíaca que hace bien la dieta sin gluten se puede considerar que está sana, no está curada, esta enfermedad no se cura. Pero bien es verdad que al cabo de un año aproximadamente haciendo dieta sin gluten todo se normaliza, los síntomas se van resolviendo, eso en cuestión de semanas o meses o pocos meses se va a notar, los anticuerpos que estaban elevados van a ir bajando de nivel hasta que al cabo de un año ya son negativos y alteraciones analíticas que pudiera haber, yo que sé, transaminasas elevadas, déficit de hierro o anemia, carencia de alguna vitamina del grupo B, se va a normalizar en el plazo aproximado de un año. Ello no excluye, en cualquier caso, que se pueda presentar alguna patología inmunológica que se asocia con esta enfermedad. Las más habituales o las más destacadas son la diabetes tipo 1, la tiroiditis autoinmune, la enfermedad hepática autoinmune, el déficit selectivo de inmunoglobulina A, selectivo porque el resto de inmunoglobulinas están en su rango normal, la IgG, la IgE, la IgM están normales, pero la IgA está por los suelos. Esto es bastante más común en personas celíacas o alguna otra. Esas patologías podían estar antes del diagnóstico de la enfermedad celíaca y no van a mejorar ni se van a resolver por el hecho de hacer dieta sin gluten, o bien se pueden presentar después. ¿Qué ocurre si no hacemos bien la dieta sin gluten? Pues aumentamos el riesgo de sufrir complicaciones. Y aquí viene el carácter sistémico de esta enfermedad, porque cualquier función fuera del aparato digestivo puede estar afectada en una persona con enfermedad celíaca. Puede haber problemas osteomusculares, que seguramente son los más habituales a largo plazo en personas que son celíacas y no lo saben, o que lo saben pero no hacen bien la dieta, complicaciones reproductivas, neurológicas, endocrinas, bueno, casi cualquier función del organismo puede estar afectada. Y estas alteraciones sistémicas pueden aparecer antes del diagnóstico, a lo mejor porque se ha retrasado el diagnóstico, o pueden aparecer después del diagnóstico si la persona no hace correctamente la dieta sin gluten. Bueno, el mapa más o menos lo conocíais para recordar a qué nos enfrentamos, y el causante de todo esto pues está en el grano de trigo, también en cebada, en centeno. El gluten se encuentra concretamente en la parte que nos comemos del grano de trigo, que es el endosperma. Eso es lo que lleva la harina, sobre todo es almidón, y aquí lo vais a ver más esquematizado. Sobre todo tiene almidón, que es, digamos, la despensa de azúcar, básicamente glucosa, empaquetada. Agua tenemos poquita, porque es una semilla, está deshidratado, y lo que no es agua ni azúcar, pues son proteínas. Y entre las proteínas hay tres grandes grupos: albúminas, globulinas y sobre todo gluten. De hecho, el gluten representa el 80% del contenido proteico en el grano de trigo. Es una proteína altamente compleja, no se disuelve en agua. Podemos, para estudiarla, intentar trocearla, digerirla con proteasas, y los fragmentos que se van generando, de forma genérica, se denominan prolaminas. Y se llaman así porque tienen una abundancia fuera de lo normal de dos aminoácidos, que son la prolina y la glutamina. Y esto es clave en la enfermedad celíaca porque fragmentos proteicos que tienen acumulación de prolina y glutamina no somos capaces de digerirlos por completo. No hay ningún ser humano que pueda trocear completamente las prolaminas. Entonces quedan fragmentos proteicos sin digerir grandes de hasta 30 aminoácidos o más, o sea, cadenas largas, que son las que potencialmente pueden hacer saltar al sistema inmunitario. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en una persona celíaca, que reacciona contra las prolaminas. Para estudiarlas, pues bueno, los químicos y los bioquímicos las intentan solubilizar. En agua no se puede, en alcohol hay una fracción que se disuelve bien, que son las gliadinas, y hay una fracción que se disuelve mal en alcohol y requiere agentes reductores como urea y algunos otros componentes, son las gluteninas. Si se siguen subdividiendo para estudiarlas mejor, pues las gliadinas tenemos lo que llaman 4 fracciones: alfa, beta, gamma y omega, y en el caso de gluteninas, alto y bajo peso molecular. De todo esto que hay que es dañino para una persona celíaca. Vaya,
ahí está. Pues las gliadinas alfa son las que más encrespan al sistema inmunitario de los celíacos y también las omega. Y ojo que las gliadinas omega además pueden provocar alergias alimentarias graves al gluten. De hecho, hay alérgicos al gluten. Una alergia es una reacción inadecuada del sistema inmunitario, pero es distinto de lo que ocurre en la enfermedad celíaca y también existe. Pero hay muy poquitos. Yo creo que en la asociación en Madrid creo que tenemos como 9.000 pacientes y de ellos, que recuerde, hay 3 que tengan alergia al gluten. Y el alérgeno es una omega que se llama omega 5 gliadina. Fuera de ahí, tenemos en el grupo de globulinas, por ejemplo, inhibidores de amilasa tripsina, los ATIs, o bien proteínas transportadoras de lípidos, los LTPs, que son responsables también de alergias. Pero pueden ser alimentarias, pero lo habitual es que sean alergias inhalatorias. Por ejemplo, el asma del panadero, que es un asma muy común en las panaderías, pues está debido a estas globulinas, o puede provocar alergia de contacto, urticaria simplemente. Y luego tenemos en el grupo de carbohidratos están los famosos FODMAPs, los carbohidratos fermentables, que están muy de moda. Ahora hay dietas bajas en FODMAPs. ¿Por qué? Porque pueden provocar síntomas de intestino irritable, que pueden sufrir las personas celíacas. Pues hay personas celíacas que tienen síntomas digestivos típicos de intestino irritable y que se van a resolver obviamente con la dieta sin gluten, pero hay personas sin enfermedad celíaca que tienen esos mismos síntomas y que cuando hacen dieta sin gluten también mejoran y se piensa que son celíacos o que tienen algún problema con el gluten. Y de hecho posiblemente los FODMAPs son parte de los culpables de la moda sin gluten, porque hay gente que hace dieta sin trigo y mejora y se autocataloga como sensible al gluten o celíaca, y mal catalogado, porque además no hay por qué dejar de consumir estos componentes si no provocan ninguna patología, porque tienen su función y son útiles. Bueno, este mapa simplemente era para que conozcáis un poco qué hay en el trigo que puede causar enfermedad, sobre todo a los celíacos. ¿Y dónde está el gluten? ¿Qué cereales? Pues ahí tenéis el trigo, cebada, centeno. Espelta y kamut también contienen gluten, que son variedades antiguas de trigo. Así que ojo cuando alguien con buena voluntad, una persona dice que es celíaca y dice, pues toma pan de espelta que te va a sentar muy bien. No. Sienta muy bien a una persona que no digiere bien el trigo, vamos a decir que es intolerante al trigo, pero no tiene ninguna enfermedad inmunológica. Pues sí, el pan de espelta seguramente le sienta bien. A un celíaco no, obviamente. Y los híbridos, triticale, que es de trigo centeno, tritordeum de trigo y cebada, también tienen gluten. Y la avena, ¿por qué la pongo con interrogante? Porque se discute si es tóxica o no es tóxica. Realmente el grano de avena también tiene una proteína equiparable al gluten, que la llamemos gluten o no, depende de a quién preguntemos, nos da igual. A mí lo que me preocupa es si esa parte proteica equivalente al gluten es tóxica como el gluten o no lo es. Y lo cierto es que es muy poco tóxica. Aparte de que la proporción de aveninas, que así se llaman en la avena, si en el trigo era 80%, en la avena es el 20%, es mucho menos, pero es que además cuando se hacen ensayos en el laboratorio de toxicidad se ve que la toxicidad es muy baja, con lo cual a día de hoy está permitido elaborar productos sin gluten a base de avena para celíacos, y los toleran si se garantiza que no haya contaminación con otros cereales que tengan gluten, ¿vale? Lo que sí decimos, porque hay una letra pequeña, es que algunos celíacos son muy sensibles y reaccionan a productos sin gluten elaborados con avena. Entonces, para curarnos en salud, a los pacientes les tenemos que decir, hasta que no estés plenamente recuperado, así que mínimo un año haciendo dieta sin gluten, no empieces a probar productos sin gluten elaborados con avena, porque así podrás ver si realmente te caen bien o mal, una vez que hayas resuelto tus síntomas y alteraciones analíticas. Pero está permitido y la legislación europea permite el consumo de productos sin gluten hechos de avena. Entonces, las opciones terapéuticas para la dieta sin gluten lo que intentan es reemplazar a los cereales que tienen gluten en la alimentación, y eso es lo que se hace a día de hoy. Entonces hay que recurrir a cereales sin gluten como maíz, arroz, mijo, sorgo y tef, son los comunes en nuestra zona, pseudocereales como el trigo sarraceno, el amaranto, la quinoa, cereales con gluten de baja toxicidad, como acabo de comentar, la avena, y luego, a lo largo de los años, y aquí lo pongo en amarillo porque esto no está disponible, se ha investigado la posibilidad de consumir trigos antiguos. Hay lugares en Alemania, por ejemplo, que buscan los trigos primitivos, que se supone que tenían menos gluten y puede ser menos tóxico, pero no hay nada claro con eso. O bien trigos modificados genéticamente, seguro habéis ido a hablar de ello. Existe, lo desarrolló un grupo de investigación en Córdoba, y lo que hicieron fue, con una tecnología que llamaban ARN de interferencia y luego otra tecnología más moderna que es la CRISPR, la de edición genética, permitían silenciar o bloquear los genes que dan lugar a la parte tóxica
del gluten, que son las gliadinas, sobre todo las gliadinas alfa, y lo han conseguido. Y entonces el trigo existe, lo que pasa es que otra cosa es que se pueda cultivar, porque es transgénico, que se pueda comercializar y en qué condiciones, porque cuando se analiza, pues tiene cientos o miles de partes por millón. Pero claro, decimos, son partes por millón de gluten tal vez no tóxico, eso está por ver. Pero bueno, desarrollado está y se sigue trabajando en él. Y luego también, pues se ha investigado a lo largo de los años, pues el tratamiento de las harinas o las masas, por ejemplo, con bacterias del género Lactobacillus que tienen enzimas que sí que degradan el gluten por completo, o bien utilizar las enzimas de estas bacterias para tratar las masas o las harinas, o incluso la transglutaminasa microbiana, que es capaz de modificar el gluten de forma que tal vez no sea reactivo para una persona celíaca. Todo eso en algún momento se ha investigado, pero tampoco está en la calle, y tampoco es lo que vamos a hablar hoy en realidad, porque lo que nos va a ocupar hoy es la segunda opción que pongo ahí, dieta sin gluten más fármacos. Dieta sin gluten más fármacos. Esta es la opción que se está planteando a día de hoy como más viable. Hacer dieta sin gluten y acompañarla de fármacos que neutralicen posibles ingestas accidentales de gluten. Porque la tercera opción, que es hacer dieta libre, o sea, tomar gluten con normalidad, y fármacos, no se contempla todavía. Por tanto, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con fármacos que intentan neutralizar ingestas accidentales de gluten. Y el paciente, en teoría, debe seguir haciendo dieta sin gluten. Obviamente, lo que persiguen es que los fármacos finalmente sean capaces de reemplazar a la dieta sin gluten por completo y uno pueda comer lo que quiere, que es lo que muchos celíacos, luego me comentaréis. No sé si es lo que reclamáis quienes tenéis la enfermedad, pero muchas veces lo comenta la gente. Yo quiero comer de lo que sea y tomarme una pastilla o lo que haga falta. Entonces, bueno, el único tratamiento para la celíaca es la dieta sin gluten, que además es efectiva y no tiene efectos secundarios si se hace variedad equilibrada. Entonces, ¿por qué buscamos fármacos? Bueno, porque las transgresiones, o sea, la ingesta accidental de gluten está ahí. Se calcula que un 30% de pacientes de cuando en cuando transgreden la dieta, voluntaria o involuntariamente. Luego, el gluten residual en productos manufacturados, que sabéis que son 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Pues bueno, si uno abusa de productos manufacturados, pues a lo mejor la ingesta diaria de esas pequeñas cantidades puede llegar a provocar algún problema. Si la dieta sin gluten no es variada y equilibrada, y no es fácil hacerlo, puede haber carencias nutricionales de fibra, hierro, calcio, magnesio, vitaminas del grupo B. Hay que vigilarlo. Por supuesto, el sobrecoste económico, que este año tenemos estimado en 800 euros aproximadamente por celíaco al año. Es lo que cuesta alimentarse sin gluten a día de hoy. Y luego tenemos la complicación grave de esta enfermedad, que es la refractaria, que es una situación en la que el paciente, aunque haga muy bien, perfecta la dieta sin gluten, su intestino sigue inflamado con atrofia y tiene un mal pronóstico. Y para esto sí que hace falta fármacos y de hecho a día de hoy se usan inmunosupresores a falta de algo mejor en estos pacientes. Con lo cual, tengo que comentaros un poco cuál es el mapa, con este mapa que veis ahí, cómo ocurre o qué es lo que ocurre en el intestino de una persona celíaca. Lo vais a entender muy bien porque esta imagen yo creo que es la que más se suele usar para hablar de la patogenia de la enfermedad. Es muy gráfica. La idea es que esta es la pared de células del epitelio intestinal. Por allí por arriba van circulando los alimentos que se van digiriendo y aquí debajo pues está el espacio subepitelial con los efectivos del sistema inmunitario. ¿Qué le ocurre a una persona celíaca que come gluten? Bueno, pues esa persona está tomando gluten, se empieza a digerir, no se digiere por completo y aquí quedan fragmentos, que son las gliadinas sobre todo, sin digerir. En una persona celíaca eso le ocurre a todo el mundo, ¿vale? O sea, hasta ahí todos somos iguales. Ahora bien, una persona celíaca, por el motivo que sea, que esto no lo sabemos, si es por una gastroenteritis, por una situación de estrés, si es por un efecto tóxico directo del gluten, tiene aumentada la permeabilidad intestinal. Eso quiere decir que las células que forman la pared están un poco separadas y eso permite que el gluten entre, no solo el gluten, también bacterias, en fin, pero el caso es que entra el gluten. Resulta que cuando el gluten entra, se encuentra con la enzima transglutaminasa. Esa enzima no debería estar ahí, pero esa enzima se libera cuando hay un daño intestinal, con lo cual asumimos que la persona celíaca, antes de manifestar la enfermedad, por el motivo que sea, tiene un daño previo en el intestino, porque esta enzima lo que hace es reconstruir la matriz proteica, que es una especie de red o de andamio que da sustento al epitelio. Y cuando está dañado hay que reconstruirlo y esta enzima lo hace.
pero resulta que la enzima transglutaminasa es capaz de reconocer gluten, que también es una proteína, o gliadinas, y las modifica químicamente. Concretamente lo que hace es desamidarla. Por eso hablamos de gliadina y gliadina desamidada. Y entonces la gliadina desamidada pues es un cóctel explosivo para el sistema inmune de las personas celíacas. Porque uno de los elementos o de los efectivos del sistema inmune, que es esta de aquí, que se llama célula presentadora de antígenos, es una célula que tiene un montón de brazos, de ramificaciones, y lo que está haciendo es rastrear todo su entorno y va cogiendo moléculas extrañas que se encuentra y se las traga. Y una vez que las tiene dentro, las engancha a unas proteínas muy específicas que las van a enseñar a otro centinela del sistema inmune. Esas proteínas son las proteínas HLA. Pues resulta que las personas que tienen las variantes DQ2 o DQ8 tienen una capacidad tremenda de enganchar gluten. Cuando esta célula dendrítica o presentadora de antígenos se ha tragado las gliadinas, sobre todo desamidadas, si tiene DQ2 la engancha, si tiene DQ8 la engancha, con menor afinidad pero la engancha. Si lo que tengo es DQ5, DQ6, DQ1, DQ9, no puedo enganchar gluten, pero si soy DQ2 y DQ8 sí. Y lo que hago es enseñarlo. ¿A quién se lo enseño? Al linfocito T, este que tenéis aquí. Que este es el que va a decidir si hay que atacar o no hay que atacar. Obviamente, si la presentadora de antígenos ha encontrado un virus, por ejemplo, imaginaos el coronavirus que también migraba al intestino, y esta lo caza, lo trocea y lo enseña, pues el linfocito T decide que hay que atacar y hay que atacar. Y lo que hay que hacer es destruir a las células que se han infectado para que el virus desaparezca. Pero claro, el gluten no es un virus, el gluten lo estamos comiendo a diario. Si esta célula decide que hay que atacar, mal asunto. Porque lo que le está diciendo a las células efectoras, concretamente a estas bolitas azules que son los linfocitos intraepiteliales, eso que os dije antes que constituye la lesión más tipo 1 cuando se elevan, pues se elevan por eso, porque han recibido la señal de que hay que atacar y lo que hacen es multiplicarse y su ataque consiste en destruir células intestinales. Y de ahí que al final acaba habiendo atrofia de vellósides intestinales. Y eso no hay forma de pararlo. La única forma de pararlo es quitar el estímulo. El estímulo es el gluten, por tanto la forma de pararlo es la dieta sin gluten, no hay otra. ¿Vale? Y luego otra señal que envía este linfocito T se la envía al linfocito B, que es el productor de anticuerpos. Y este linfocito B va a fabricar anticuerpos contra el gluten inicialmente, los antigliadina o gliadina desamidada, y luego de rebote contra la propia transglutaminasa. Que eso en principio no tiene ningún problema en la patología, lo que hace daño es la destrucción del epitelio. Los anticuerpos nos vienen muy bien para el diagnóstico, porque circulan por la sangre y en las analíticas por lo menos podemos cazar que todo este sistema se ha puesto en marcha si vemos anticuerpos. Pero en principio no hacen ningún daño. El daño lo está haciendo la destrucción tan agresiva que hay en la pared intestinal. Así que vamos a empezar a ver fármacos posibles que se investigan. La primera batería de fármacos intentan neutralizar el gluten que está allí fuera. Y estamos hablando de terapias orales, o sea, pastillitas. Estas son las famosas pastillas, que lo que contienen son enzimas de distinto origen que degradan el gluten por completo, de forma que ya la gliadina no es un fragmento proteico que pueda ser detectado por el sistema inmunitario. Y entonces hay varias opciones. Por ejemplo, esta que llamamos AMPEP deriva de un hongo, ese que veis ahí, y se ensayó en el año 2008-2009 en fase 1, fase 2. Hago un inciso sobre los ensayos clínicos. Cuando uno quiere desarrollar un fármaco hay fases preclínicas. Las fases preclínicas se realizan en el laboratorio, bien con ensayos químicos, bioquímicos, enzimáticos, luego con cultivos celulares, luego con animales, y luego ya cuando ha pasado, digamos, la criba que debe pasar para poderlo ensayar en humanos, pues ya entramos en los ensayos clínicos con humanos, que suelen ser 3 fases, 1, 2 y 3. Habitualmente la fase 1 se aplica en personas sanas, porque lo que se intenta ensayar es cuál es la mejor vía de administración, cuál es la dosis más adecuada, qué tipo de reacciones adversas puede provocar la administración del fármaco, y cuando ya se ha visto que todo eso es seguro, pues ya en las fases 2 y 3 se empieza a analizar en pacientes para ver si funciona o no funciona. En el caso de la enfermedad celíaca es un poco distinto, porque una persona celíaca que hace bien la dieta sin gluten se puede considerar una persona sana, con lo cual todas las empresas farmacéuticas que hacen ensayos para enfermedad celíaca en la fase 1 suelen incorporar ya pacientes celíacos que llevan al menos 6 meses o mejor un año haciendo dieta sin gluten y ya están recuperados porque son sanos, por decirlo así. Entonces, bueno, esta no funcionó bien en los ensayos clínicos con humanos
y salió al mercado como complemento alimenticio. Y esto se vende. Y entonces esto es un problema porque no está testado. Yo no sé si funciona o no funciona. Entonces hay un ensayo en marcha en fase 4. Acaba de terminar el año pasado, se ha hecho en Argentina, porque este es el complemento alimenticio que se está comercializando. Y entonces se llama fase 4 porque ya se comercializa. No es un fármaco, pero ya se comercializa. Entonces están probando si realmente funciona o no y todavía no han publicado resultados. De hecho, por cierto, lo están haciendo parte con financiación de nuestra asociación porque ganaron un premio de investigación hace un par de años. Y estamos, bueno, pues muy interesados en ver qué sale de ahí. Luego tenemos aquí otra opción que también se ha ensayado mucho, que es la tiglutenasa. Esta combina dos enzimas. Una viene de una bacteria, Sphingomonas capsulata, y de la propia cebada. Y esa combinación, pues bueno, se ensayó también en fase 2. Aparentemente dio buenos resultados. Y ahora tenemos dos ensayos en marcha. Uno con celíacos que aún mantienen elevados anticuerpos y otro con celíacos que mantienen aún elevados anticuerpos y además tienen diabetes tipo 1. No sé muy bien el motivo de incluir diabéticos, pero estas dos están en marcha. Por cierto, cuando veis estas espigas que veis ahí, quiere decir que los ensayos a los pacientes se les da gluten, porque no es obligatorio darles gluten. Hay dos opciones. Yo puedo ensayar un fármaco en una persona celíaca que hace la dieta sin gluten, pero no termina de mejorar, seguramente porque no hace bien la dieta sin gluten y me vale para ensayar el fármaco. O bien, ensayo el fármaco con personas celíacas que hacen la dieta y ver si el gluten funciona o no. Entonces, para distinguir estos casos, he puesto la espiguita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquellos que veis en rojo en fase 2 se hacía administración de gluten, en estos que están en verde no se da gluten a los pacientes, con lo cual están haciendo dieta sin gluten normal y corriente y se intenta probar. Y esta última de aquí abajo es una enzima que se ha diseñado por ordenador y luego se ha construido en el laboratorio y se ha ensayado en fase 1 y ahora se está ensayando, fijaros, entre el año 22 y el 25 se está ensayando en fase 2. Y en este caso sí que están dando gluten a los pacientes. Es curioso porque en esta fase 1, por ejemplo, el paciente no comía gluten. Le habían metido una sonda, inyectaban gluten, una cantidad tasada entre 1 gramo y 5 gramos de gluten y por la misma sonda le echaban la enzima. Y luego le hacían un expirado del duodeno, del líquido del duodeno, para analizar cuánto gluten quedaba ahí. Y dicen que funcionaba muy bien porque reducía en un 96% la toxicidad del gluten. Eso es distinto, obviamente, que comer y tomarse la pastilla. Pero bueno, entonces lo que están haciendo de comer y tomarse la pastilla es lo que está en marcha en este momento. También con terapias orales tenemos agentes que a lo mejor no son enzimas que destrocen el gluten, pero sí que son sustancias que neutralicen el gluten. Tenemos un polímero que se ensayó y funcionaba bien en ratones, pero luego al ensayar en humanos parece que no funcionó bien porque fijaos que la fase 1 era combinada 1-2, acabó en 2014 y no han publicado ningún resultado y no ha habido nuevas fases, con lo cual entiendo que esa línea está abortada. Y luego este otro que veis aquí, AGY, pues es un anticuerpo que se extrae en gallinas súper inmunizadas. Esto es muy curioso porque a la gallina le das una cantidad alta de gluten y la gallina fabrica anticuerpos contra el gluten. Y esos anticuerpos están en la yema de huevo. Bueno, pues eso se extrae de la yema de huevo y es lo que se está utilizando en esta terapia con el anticuerpo. Y de hecho acaba de terminar una fase 2 y tenemos que ver qué tal va. Esto salió en los periódicos hace, no sé, el año pasado, hace 2 años, que decían la salvación de los celíacos va a estar en las gallinas. Bueno, estará o no estará, pero dio la vuelta al mundo porque lo publicaron muy bien. Lo publicaron muy bien. Y ahí está. Bueno, siguiente paso. Ya actuando en el gluten no hay más opciones. Otra alternativa es bloquear el aumento de permeabilidad intestinal que sufren las personas celíacas. Y en este caso solo hay un fármaco, pero se ha ensayado muchísimo. Se empezó llamando AT1001 porque era una compañía que se llamaba Alba Therapeutics. Luego pasó a llamarse INN2, era una compañía que se llamaba InnoGenetics, me parece, y ahora lo tiene esta otra empresa, que es el larazótido, que de hecho se llama 9 metros Biofarma porque es la longitud del tubo digestivo, y de ahí dijeron ellos que iban a darle. Es un péptido sintético antagonista de la zonulina. La zonulina es una sustancia que fabricamos en el intestino, que tiene un receptor en el intestino, en la pared del intestino, de las células intestinales, y cuando se une provoca que el intestino aumente su permeabilidad.
Este péptido sintético también se une a ese receptor, pero no provoca ese aumento de permeabilidad, por eso se llama antagonista, hace la función contraria. La idea es impedir que aumente la permeabilidad. Y fijaos cuántas fases. Fase 1 hubo 2 ensayos, en fase 2, 1, 2, 3, 4 y 5 ensayos, y han hecho también fase 3, que acaba de terminar y no han publicado resultados. Este ha tenido muchos altibajos, este fármaco. En unas ocasiones administraba gluten a nivel de las espigas, en otros casos no. Esta última fase no administraban gluten, usaban celíacos que seguían con síntomas o con anticuerpos, y está por ver en qué queda. A día de hoy es el más avanzado, está en fase 3. Ya os avanzo que es el único que ha llegado a la fase 3 de ensayos clínicos. Siguiente paso. Vamos a actuar sobre la transglutaminasa tisular para que no modifique químicamente al gluten, que lo vuelve súper tóxico. Bueno, pues aquí tenemos agentes inhibidores de la transglutaminasa. Ese que veis ahí, Cedira, se ensayó, no he encontrado los años, porque lo han quitado de la página donde se registraba. Se ensayó en fase 1 y se ha ensayado en fase 2 y publicaron resultados que aparentemente prometían. Que, de hecho, los pacientes tomaban hasta 3 gramos de gluten al día, hicieron ensayo durante 6 semanas, administrando 3 dosis diferentes de este fármaco y 3 gramos de gluten diario, que 3 gramos son bastante altos. Se calcula que una persona celíaca, o sea, una persona sana al día consume 10-12 gramos de gluten. Entonces, dar 3 gramos es una cantidad importante, ¿vale? Y si esto es capaz de neutralizarlo, la cosa no va mal. Pero bueno, estamos esperando que salte a la fase 3. Y este otro agente, pues, se ha ensayado también hace un par de años y no sabemos nada más de él. Así que a esperar. Inhibidores de la transglutaminasa. Vamos a actuar sobre la interleuquina 15. No se ha hablado antes de ella, pero este es lo que llaman un mediador inmunológico tremendamente potente, porque potencia muchísimo la inflamación que está activa en el intestino de las personas celíacas. Y de hecho es una diana muy adecuada. Aquí entramos ya en lo que llamamos terapias biológicas. Son ya terapias un poco más serias, sobre todo por los efectos secundarios que pueden tener. Son las que se suelen aplicar, por ejemplo, son los típicos inmunosupresores que se aplican en enfermedad de Crohn, por ejemplo. Son fuertes y esto pues intenta imitar algo así. Este que veis aquí, el monoclonal contra el receptor de la interleuquina 15, se ensayó en fase 1 hace unos años y no hemos vuelto a saber de él. No sé qué pasaría. La administración, por lo menos en los ensayos, era casi como si fuera quimioterapia. Infusión intravenosa, había que estar 1 hora enchufados y te van administrando el fármaco. Este otro que veis aquí, que lo adquirió un investigador español, además, que es de León, aunque él está en Estados Unidos hace muchos años, pues parecía muy prometedor, y esas 2 fases que veis a la izquierda se ensayaron en enfermedad celíaca refractaria, que es esta que os digo que es una complicación grave que puede derivar en un linfoma intestinal de células T, que además tiene un pronóstico muy malo. No funcionó, lamentablemente no funcionó bien, y los que tomaron fármaco o los que tomaron placebo no fueron capaces de reducir, digamos, el porcentaje de células que llaman aberrantes o células tumorales. Aún así, mantienen abierta esta fase 2 que veis en amarillo para pacientes que tienen este linfoma y que no mejora o que están abocados a morir porque ningún tratamiento les funciona y lo tienen como tratamiento, no recuerdo cómo se llama, no sé si es de emergencia o de último recurso para estos pacientes. ¿Vale? No es que se esté ensayando, pero está a disposición de que lo pueda requerir si nada más le funciona. Luego cambió de nombre porque cambió de empresa, pero es el mismo principio activo, PRV-015. Se ensayó en pacientes a los que había que administrar gluten. Los resultados no fueron muy buenos y en este momento tenemos abierto este otro ensayo, está a punto de cerrarse, se va a cerrar en pocos meses, que se está aplicando a celíacos que llaman no respondedores, a gente que tiene la enfermedad, que cree que hace bien la dieta, pero sigue con síntomas. Os lo digo porque este se está ensayando en España. No hay ningún hospital cerca de vosotros, pero hay 10 hospitales españoles que participan. Creo que hay 3 en Cataluña, en Madrid hay 3 o 4, está uno en Huesca, Sevilla también participa y León también participa. Bueno, a lo mejor os pilla. Entonces, bueno, siguen reclutando pacientes y están a punto de cerrar. Y el cuarto que veis, este último de abajo, también está en marcha, el Calypso. Es otro anticuerpo contra la interleuquina 15 que se investiga también o se ensaya para pacientes con esofagitis eosinofílica. No sé muy bien por qué, pero están incluidos.
¿vale? Y todos implican infusión intravenosa o inyección subcutánea. De hecho, estos dos se pueden inyectar en la piel. Siguiente paso, impedir que esa célula presentadora de antígenos le enseñe al linfocito T el gluten, o que si se lo enseña, aprenda a tolerarlo, porque esto es curioso. Hay personas, por ejemplo, yo soy de Q2, yo tomo gluten todos los días. No sé si tengo aumentada la permeabilidad intestinal o no, pero si la tengo aumentada, a lo mejor el gluten atraviesa y mis células presentadoras cogen gluten y se lo enseñan a mi linfocito T. Pero yo a día de hoy, que sepa, no tengo la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque el linfocito T, en mi caso, voy a considerar que estoy sano. Yo no tengo anticuerpos, nunca me he hecho biopsia. No lo sé, pero en mi caso, este linfocito T, pues dice que no hay que atacar. Y eso es lo que debe ocurrir. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Vale? En los celíacos eso se rompe. Entonces, la siguiente batería de terapias son las famosas vacunas. Lo que intentan es enseñarle al sistema inmune a volver a tolerar el gluten, lo que deberían haber hecho siempre o lo que hacían antes de tener la enfermedad celíaca. Entonces, la primera estrategia que se usó en este campo de las vacunas, NextVax, imitaba las alergias. Sabéis que en las alergias se puede inducir o se puede revertir el proceso alérgico mediante inyecciones o exposición breve al alérgeno. Y esto es lo que se ha ensayado con NextVax, pero no ha funcionado. Han estado muchos años en Australia, luego en Estados Unidos, y no han conseguido. Han alternado si hacer inyección intradérmica o subcutánea. No ha funcionado. Lo que dicen los investigadores que lo llevan a cabo, no ellos, sino otros, es que los diseños de los ensayos clínicos estaban mal hechos. No es que la vacuna no funcione, sino que no se diseñó bien para poder ver resultados satisfactorios. No lo sé, pero el caso es que se abandonó en 2019. Y ahora tenemos una generación nueva de vacunas, muy novedosas, que son las nanopartículas. Y esto es una cosa muy, muy curiosa, porque son, digamos, pues eso, nanopartículas que combinan algo de proteína o algo de, lo llaman glicoproteínas, parte azúcar, parte proteína, y dentro llevan encapsuladas gluten, péptidos de gluten de estos que reconocen los celíacos, ¿no? A través de sus proteínas HLA. Entonces la idea es inyectarlas. Ellas acuden al hígado o incluso al bazo, que son zonas de control inmunológico, y allí teóricamente enseñan a las células del sistema inmunitario a tolerarlo. Digamos que las presentadoras que antes decían, o cuando enseñaban el linfocito T decidía atacar, teóricamente le dicen al linfocito T, no, ahora no tienes que atacar, tienes que no reaccionar en contra. Y esto se está ensayando todavía, no hay resultados, porque son, digamos, ensayos mucho más recientes. Por ejemplo, TAC-01, hay uno abierto en fase 2, un ensayo que acaba en el año 24, y el CAN acaba de terminar la fase 1 y está por ver, tienen abierta también una nueva fase 1 que se está investigando. Y estas veo que son infusión intravenosa todas ellas. Y en este caso sí que administran gluten a los pacientes y tratan de ver. Bueno, queda poquito, queda poquito. Os he dicho que era un poco apabullante. No sé cómo lo estáis llevando, si más o menos me vais siguiendo, porque es... De hecho, el año pasado que revisé todo esto, de todas las estrategias había algo, pero no había tanto en marcha como he visto esta última semana que he estado revisando, porque no pensé que había tanto ensayo reanudado o puesto en marcha, que me ha sorprendido para bien, también os digo. Entonces, os voy a contar una que es muy curiosa, que consiste en infectar a la persona con un parásito. Este gusano es un parásito intestinal. Se ensayó hace un montón de años y el otro día vi que se ha retomado porque se ensayó en el año 2009 y se abandonó. Luego en el 14 y se abandonó, y he visto que recientemente se han vuelto a hacer ensayos con este gusano. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, la cosa es, este gusano tiene un ciclo complejo, tiene varios estadios y en cada estadio se desarrolla en un lugar. Entonces la idea es que las larvas de este parásito se depositan en la piel y penetran la piel. Se meten en la circulación sanguínea, pasan por el corazón y llegan al pulmón. Cuando llegan al pulmón, salen de la sangre por los alveolos, suben por los bronquios, llegan a la garganta y lo tragamos. Entonces cuando lo tragamos se alojan en el intestino delgado. Y cuando se alojan en el intestino delgado no se sabe muy bien si la reacción inmunitaria que desencadenan bloquea la reacción autoinmune, porque esto se ha ensayado mucho en enfermedades autoinmunes, pero en celíaca nunca se había ensayado. No está muy claro si es nuestro sistema inmune que al atacar al gusano bloquea reacciones autoinmunes que tuviera en marcha, o bien que el propio gusano
bloquea nuestra reacción autoinmune, con lo cual la idea era desensibilizar. Entonces, la pauta que se hizo en el año, que es la que he visto publicada en realidad, en el año 2007-2009, pues lo que hacían era, creo que ponían 20 larvas del gusano, por ejemplo, hoy, 12 semanas después me ponían otras 5 larvas, con lo cual el gusano hacía su ciclo, acababa la hoja en el intestino, y después de la semana 12, en la semana 20, a la persona le daban gluten durante 5 días. Y se trataba de ver si había daño intestinal o no había daño intestinal, aparte de síntomas. Bueno, pues sí que había daño intestinal. O sea, había, claro, pacientes que tomaban gluten, otros tomaron placebo, y todos tenían el mismo daño intestinal, con lo cual el gusano no funcionó. O a lo mejor sí y no lo publicaron, porque el caso es que hay nuevos ensayos. ¿Esto provocó tener efectos secundarios? No. Algunos pacientes tuvieron alguna gastroenteritis inicial, pero luego lo solucionaron. Y ya está. Y yo creo que en lo que son fármacos, ahí acaba. Ahora os voy a contar alguna cosilla más y ya remato la charla. Porque aquí yo creo que lo que he puesto, simplemente para resumir, es todo lo que hay en marcha. Pues fijaos, actuando sobre el gluten con enzimas, tenemos en marcha 3 ensayos en fase 2 y uno en fase 4 pendiente de publicación de resultados. Luego en bloqueadores de transglutaminasa, pues acaba de concluir uno en fase 2, a ver si publican y a ver si hacen nuevos ensayos. En el caso de la permeabilidad, acaban de terminar los ensayos en fase 3 con el fármaco larazótido y está por ver si hacen nuevos ensayos o en qué queda. A nivel de transglutaminasa, pues tenemos 2 inhibidores. Uno se ha ensayado en fase 1, acaba de terminar, otro en fase 2, acaba de terminar y a ver si continúan. Luego, actuando sobre interleuquina 15, pues tenemos 2 abiertos, uno en fase 1, otro en fase 2 y otro que acaba de terminar en fase 2, a ver si reanudan. Y actuando sobre el linfocito T o para inducir tolerancia, pues ahí tenemos abiertos 2 en fase 2 o fase 1-2 y uno en fase 1 que concluyó. O sea que todos esos fármacos a día de hoy son los que están en investigación y de momento pueden seguir su curso, porque los que puse en rojo durante la charla, los que veis en banda roja son porque habían llegado a vía muerta, por decirlo así. Los que están en verde son los que están en marcha, los que están en amarillo es que acaban de terminar una fase y está por ver si retoman una siguiente fase. Con lo cual, no hay poco, ¿eh? Vale. Y ahora me toca hablar de complementos alimenticios. Por ejemplo, proteasas, las pastillas que no son fármacos, que salen al mercado como complemento alimenticio. No están indicados para personas con enfermedad celíaca. ¿Vale? Un complemento alimenticio no puede estar indicado para una persona que tenga una enfermedad. ¿Vale? Una persona porque no requieren receta médica, no han seguido los ensayos que deben seguir para garantizar su seguridad, para garantizar su eficacia en pacientes, en fin. Entonces os pongo porque buscando en internet se encuentra uno de todo. Por ejemplo, enzimas digestivas, ahí tenéis uno que se llama Easy Gluten. Dicen, lo que ponen en el prospecto es enzimas digestivas de sustratos vegetales. Luego este otro que veis ahí, GlueWort, pone enzima caracaína de la papaya. Este EPA Plus dice que tiene una combinación de proteasas ácida, básica y neutra. Luego hay una buena colección, aquí he puesto 4, pero es que hay muchos más. El Gliadin X, este es el que se estaba ensayando en fase 4 en Argentina, por cierto. Pero bueno, hay otros, esos 4 que veis ahí, todos contienen una enzima patentada que es la tolerasa G, que realmente es la enzima AMPEP, la primera que os hablé que venía del hongo Aspergillus niger. Bueno, pues es esta. Y esta es la que mejor funciona y por eso la llevan tantos complementos. Ninguno se ha molestado en hacer los ensayos clínicos, la han sacado al mercado como complemento. Entonces, insisto, no están indicados para personas con enfermedad celíaca. Y el otro día Mireia... ahora os digo, estas son las leyendas que podéis ver. Dice, si notas que el gluten no te sienta bien, llévalo contigo por lo que puedas comer. Y si hay gluten, no tiene por objetivo sustituir una dieta sin gluten. Lo ponen, y está bien que lo pongan. Pero cuando uno lo ve en la farmacia y además lo ve delante, el farmacéutico no siempre sabe que eso no es para celíacos. Y una persona celíaca no bien informada tampoco sabe que no es para él. Dice, anda, por fin hay una pastilla para celíacos y se la lleva. Entonces, ojo, porque esto lo ponen, porque si no por ley penalizarían. O sea, esto no se puede comercializar diciendo que es para celíacos. Luego este otro dice que está recomendado para cualquiera que esté haciendo dieta sin gluten. Fijaos, claro, si uno lee eso, pues se cree que siendo celíaco es para él. Y luego más abajo pues pone, no pretende reemplazar a la dieta sin gluten. No recuerdo si en algún sitio pone que no es para celíacos.
O el gluten pro, dice, este producto no tiene por objeto sustituir una dieta sin gluten, vale. O la tolerancia G, para consumidores con sensibilidad al gluten. Claro, esto de sensibilidad al gluten, ¿qué es? No es enfermedad celíaca, pero estas personas, bueno, como no está reconocido como enfermedad, pues uno se puede permitir en la leyenda escribirlo porque no viola la ley, pero hace pensar que es para los celíacos. Y este lo he puesto porque el otro día me lo envió Mireia y buscando en internet, pues dice por ahí que tiene una prolil oligopeptidasa. Bueno, pues buscando de dónde viene, porque aquí no dice de dónde viene esa enzima, pues he visto que ya en el año 2006 se hizo un estudio comparativo entre la AMPEP del hongo, la que es tolerasa G, y esta. Y la AMPEP es 60 veces más efectiva degradando gluten que esta. Y ni aun así superó los ensayos clínicos, la AMPEP, así que imaginaros esta otra. ¿Vale? Y además hay una cosa fundamental, es que yo puedo estar en el laboratorio y ver que eso degrada gluten, claro, en condiciones óptimas, pero eso trasládalo al cuerpo humano, depende de lo que yo coma, y resulta que esta, por ejemplo, es vulnerable a las enzimas digestivas del estómago. Quiere decir que nosotros digerimos la proteasa, con lo cual nos quedamos ya sin proteasa. Y además a pH ácido no funciona bien. Y tiene que funcionar el pH ácido del estómago, que es un pH muy ácido, ácido clorhídrico, eso es pH 1, pH 2, muy bajo. Entonces, ojo con este tipo de fármacos, pero claro, pone no adecuado para tratar la enfermedad celíaca. Lo tienen que poner, pero induce a error. Entonces, mucho cuidado con esto. Y luego, por último, os hablo de probióticos. Por curiosidad, un grupo de Valencia se dedicó a buscar la disbiosis que existe en las personas celíacas, porque los celíacos tienen desequilibrios en su intestino microbiano. Nunca sabemos si son previos o posteriores a manifestar la enfermedad. Pero esta bacteria, esta cepa Bifidobacterium longum S1, está significativamente reducida en el intestino de las personas celíacas. Y a rebufo de eso, pues surgieron productos que la incorporaban. A lo mejor lo recordáis, el Proceliac de Central Lechera Asturiana incluía esta bacteria, Flora 10 de Dr. Q también, Bioflora Bienestar. Pues bueno, los probióticos no están indicados para tratar la enfermedad celíaca, pero tampoco están contraindicados. Entonces, lo único que decimos a la gente que nos consulta es, habla con tu médico porque tienes una enfermedad y que a una persona sana que toma un probiótico vale. Una persona que tiene una enfermedad, sobre todo si es de origen digestivo, pues mejor que lo consulte porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Al menos que el probiótico no tenga gluten y no tenga lactosa, porque sabéis también que las personas celíacas pueden tener de forma transitoria intolerancia a la lactosa. Entonces podemos hacer más mal que bien administrando probióticos. Entonces, insisto, el tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten y con eso basta. No hay que tomar probióticos, salvo que el médico, en un caso concreto, decida que a lo mejor es bueno administrar tal probiótico durante un tiempo. No hay problema. Y me falta una última diapositiva que no he puesto, porque lo recordé ayer, que tiene que ver con suplementos de vitaminas minerales. Tampoco son necesarios, salvo que en casos puntuales un médico considere que hay que dar aporte de vitaminas del grupo B, por ejemplo, o hay que dar hierro a un paciente, ¿vale? Pero como norma tampoco. Entonces, a día de hoy, lo único es dieta sin gluten y ya. Y luego ya en casos puntuales lo que requiera cada cual. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Abrimos un poco a las preguntas. ¿Algo que queráis consultarle? ¿Alguna duda o así que os haya quedado? O... Yo estoy aquí porque mi hija es celíaca y ella arriba la fiesta, tiene 42 años. Le diagnosticaron la enfermedad. Y luego desarrolló otra cosa que creo que es en consecuencia de la celiaquía, ¿verdad? Que se llama esofagitis, pero se me puso, pero no he llegado todas las cosas. Y mi preocupación es eso, porque de vez en cuando la mujer se atasca. Tiene que ir a... ¿Y le han identificado qué grupo de alimentos le provocan la esofagitis? Porque puede ser gluten, pero si está dieta sin gluten no será el gluten. De hecho, si hay aquí algún médico, por favor que participe, que lo sabréis mejor, pero sé que la esofagitis eosinofílica hay 6 grupos de alimentos que la pueden provocar, que son los alergénicos. Están los cereales con gluten, me imagino que están los lácteos por la proteína de leche de vaca. No sé si estarán, bueno, legumbres, no sé si tendrán algún alérgeno.
el marisco, pero eso lo tiene que investigar bien el digestivo, porque el gluten no debe ser, porque no toma gluten. A veces estuve ansiosa y braga mucho y Se lo han detectado con biopsia de esófago, porque eso lo tienen que mirar en una biopsia de esófago, si es eosinofílica, porque creo que tienen que ver, no creo que sea más de 20 eosinófilos en el campo del microscopio, creo recordar, para saber qué es y luego tienen que buscar qué alimento se lo puede estar provocando, porque lo que hacen es dieta de exclusión, es quitar y empezar a reintroducir a ver cuál es el que le está provocando el problema. No encontró nada. Aquí hay una pregunta en el chat. A ver si puedes repetir las fases de las investigaciones. Me imagino que en general lo que es fase 1, 2 y 3. En general. Bueno, fase 1 se suele, en el caso de los celíacos, se suele utilizar o sujetos sanos o personas celíacas con un buen control dietético, que lleven 6 meses o un año haciendo dieta sin gluten. Y simplemente es para ver que el fármaco, bueno, cómo administrarlo, qué dosis es la adecuada, o si puede tener algún problema. Por ejemplo, algo que se evalúa es si pasa a la sangre y tiene lo que llaman una distribución sistémica, porque eso puede dar problemas. Y interesa a veces que actúe donde queremos que actúe y no más allá. Y luego ya las fases 2 y 3 se hacen con pacientes. Y en el caso de celíacos, o les damos gluten aposta para ver si el fármaco funciona, o seleccionamos sujetos a los que no damos gluten, pero que siguen estando mal. A pesar de llevar un año haciendo dieta sin gluten, siguen con síntomas o con anticuerpos elevados, o ambas cosas. Y ahí ahí lo que se mira es si el fármaco es eficaz o no. Y de hecho en enfermedad celíaca lo que evalúan es si alivia síntomas, si reduce el grado de lesión intestinal en comparación con el placebo, que claro, si le das gluten, pues teóricamente van a desarrollar lesión intestinal, y luego un montón de parámetros relacionados con la activación del sistema inmunitario, es lo que suelen mirar. Y luego se miran efectos secundarios. Por eso la fase 2 son decenas de pacientes, la fase 3 son cientos o incluso miles de pacientes para identificar efectos secundarios. El número de pacientes va en aumento según la fase, ¿no? Y eso requiere mucha financiación, por eso muchos se atascan. Y el tema es que en la enfermedad celíaca, claro, es que un problema que hay con la enfermedad celíaca es que los celíacos hacen la dieta sin gluten y están bien. Entonces los grupos de inversión que tienen que financiar los ensayos no ven necesario. Dice, oye, si es que un celíaco no se está muriendo, no estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de gente que tiene su vida muy complicada. Un celíaco con hacer la dieta le va bien, y mejorar eso con un fármaco no es fácil. Porque claro, un fármaco para salir al mercado tiene que competir con el tratamiento previo, y competir con la dieta sin gluten no es fácil, porque es que la dieta sin gluten no tiene efectos secundarios y es muy efectiva si se hace bien. Entonces, yo creo que llegan a la fase 3 y no amplían más allá porque requieren mucho dinero. Por eso las noticias suelen dar la vuelta al mundo, porque las universidades, los centros de investigación, si tienen un buen departamento de prensa, lanzan nota de prensa diciendo que ya está aquí la cura de la enfermedad celíaca. Y lo habréis oído con las vacunas, yo lo llevo oyendo más de 10 años, que llevo trabajando en la asociación, lo de la vacuna. La primera que os dije, la del NextVax, yo cuando llegué a la asociación, al poco de llegar, oí, ya hay vacuna para los celíacos. Bueno, pues ahí la tenéis. Se abandonó. Bueno, algo habrá, sí, porque ha salido muchas cosas. Lo de nanopartículas hace 10 años no existía esa forma de trabajar. Entonces, bueno, se verá. Por aquí tenemos una. Dime. Tengo una niña con 11 años que tiene dermatitis de pelo. No sé si esos estudios han ido. Pues no recuerdo yo ninguno que hayan incluido pacientes con dermatitis herpetiforme. Entiendo que si funciona para la celíaca, de rebote funcionará para la herpetiforme. ¿Y a tu hija le detectaron la celíaca por la dermatitis? ¿Le llegaron a hacer biopsia intestinal también o no? No hizo falta. Y lo lleva bien porque la gente con dermatitis creo que le brota rápido. Ya no le han salido más, o sea, quitárselo. Entonces hace la dieta genial porque creo que les brota rápido cuando toman gluten por error. Ya me sacaron a mí también. Así. Como muy estrictas. Eso está bien. Pues no, aquí ya no pone ninguna duda más. Pues la curiosidad que tengo yo es, vosotros, los que seáis pacientes o padres de pacientes, ¿os gustaría que hubiera fármacos o preferís que seguir con la dieta y que no haya fármacos? Fármaco. Sí, ¿no? Es que yo creo cuando... O sea, no el ver. Bueno, mira, yo el que te pone no sé. Pero el que salgas por ahí a comer... Con tranquilidad. Tengas la tranquilidad esa de, bueno, pues mira, quito la tortilla del pan y... Pues por eso
Por eso han prosperado los complementos alimenticios con proteasas, porque la gente dice, me da igual si funciona o no funciona, y yo lo entiendo. Pues si yo fuera celíaco y comiera todos los días fuera de casa, digo, bueno, voy a comprar ese complemento, porque es que aunque no funcione, voy a estar igual que estaba sin el complemento, y si encima funciona, pues mejor que mejor. Y yo creo que esa es la cuña por la que se comercializa, y creo que la gente los compra. De hecho, Lo complicado es el comer y unas croquetas. No, es que están en una sartén ya o una freidora con yo creo que nos llamó pues un periodista que es corresponsal en zonas, no sé, sudeste asiático, o sea, zonas donde no hay control de seguridad alimentaria ni regulación del etiquetado sin gluten. Y me acuerdo que preguntaba eso, dice, pero dime si funciona o no. Y yo dije, cómpratelo y llévatelo. Digo, porque es que no vas a tener más remedio. Aquí es distinto, porque aquí hay normativa y no vale, bueno, pues voy a comer lo que me dé la gana y me tomo la pastilla esta. No, eso no. Pero hombre, si uno no tiene más remedio, pues eso, como esta persona que estaba en sitios donde es difícil comer sin gluten, por no decir imposible, pues oye, no pierdes nada por tomártela, daño no te va a hacer. Y si encima funciona, que es dudoso, pero si encima funciona, pues minimizas. Yo tengo una hija celíaca y creo que siempre en mi cabeza está que yo, si sacase en un fármaco, pues no querría usarlo. Pero no soy válida porque yo sé que a ella le gustaría que saliese. O sea, desde mi punto de vista de madre, pues yo digo, no, sí está muy bien, si es una dieta que es muy sana, que la llevas muy bien y es fácil, entre comillas. Nosotros fuimos un día a Pamplona, no hace mucho, en La Morea, nos recorrimos todos los restaurantes que hay en La Morea. Y acabamos en un McDonald's. Claro. Sí. Y nos dieron una hamburguesa, pero dices, que hay 12 restaurantes y en ninguno nos daban. Sí, es eso, que pues la persona, en concreto pues Laura, que sabe las dificultades para ella, yo sin embargo digo, bueno, pues tampoco, bueno, pues se come un poco más, se busca en más sitios, Te dicen, no, porque la Yo sé que la respuesta es formal, porque la verdad es que cuando lo preguntas a la gente te dicen, no, dieta sin gluten, fármacos no. Pero en el interior todo el mundo, creo que todo el mundo, porque además si pasa la pastilla del colesterol, hipertensión, que de joder, si lees los efectos secundarios, asustan. La gente prefiere comer sal, lo que sea, y tomarse la pastilla de la hipertensión. Sí. Solo el hecho de que aunque te den una ensalada, pero que te digan, pues mira, es que te he apartado no sé qué. Vale, no importa, pongo una naranja y ya está. Había una pregunta por ahí. Yo quería preguntar si en la enfermedad celíaca, cuando se diagnostica una familia, hay que hacer un estudio familiar. ¿Qué diferencia hay entre los que tienen clínica y los que son portadores, a lo mejor los padres? Sí, pues la recomendación actual, la recomendación clásica es controlar de forma analítica la presencia de anticuerpos o no de forma periódica, cada año, cada 2 años, en padres, hermanos, hijos de la persona diagnosticada, de forma, aunque no haya síntomas. Porque calculad que un 10 o un 20% de los familiares tienen la enfermedad de manera subclínica. A lo mejor si uno rasca, sí que hay síntomas, pero uno no es consciente de que los tiene. ¿Vale? Entonces hay que controlar y los anticuerpos van a dar la pista de que ha saltado la enfermedad en los sucesivos controles y en algún momento salta, ¿vale? Aunque no haya síntomas. Ahora, como el estudio genético está cada vez más extendido y más económico, lo tienen más hospitales, pues se recomienda el estudio genético si hay posibilidad de hacerlo, con la idea de que resulte negativo, que es poco probable porque estamos en la familia, pero puede ser que sea negativo. Entonces, si es negativo, descartamos la enfermedad y ya nos evitamos esos controles analíticos periódicos. Si la genética es positiva, no quiere decir que tengamos la enfermedad. Las variantes de riesgo las tiene 30-35% de la población. O sea, no es poco. Un tercio de la población tiene genética de riesgo y la celíaca afecta al 1% de la población. Con lo cual, la gran mayoría de portadores de riesgo no son celíacos y nunca lo van a ser. Así que la genética positiva simplemente me dice que si tengo genética positiva y un familiar, me tengo que controlar pues cada año, cada 2, anticuerpos en sangre. Y no hay mucho más que hacer. ¿Que se presentan síntomas entre control y control? Pues voy al médico en ese momento. Síntomas de sospecha que perduran en el tiempo. Puede ser. Sí, en cualquier momento. De hecho, ahora se calcula que más del 70% de los diagnósticos se realizan con más de 20 años ahora. Porque se conoce más en la edad adulta. Siempre ha sido patrimonio de la pediatría, la enfermedad celíaca, pero se manifiesta a cualquier edad. Y lo peor es que, o lo malo es que a medida que avanza edad, los anticuerpos tienden a ser menos elevados o incluso no estar presentes. La adhesión intestinal tiende a ser menos clara. Entonces, los niños es que tienen anticuerpos disparados, tienen atrofia clarísima de vellosidades
En adultos como que está más amortiguado, pero la enfermedad está ahí. Entonces se detecta por otras cosas, porque empezamos con osteoporosis temprana o con algún problema neurológico, qué sé yo, confusión mental, dolores articulares, cansancio, fatiga, o sea, algo que no encaja mucho. Y tirando del hilo, pues uno descubre, anda, pues ha saltado la enfermedad. Hay que buscarla bien. ¿Hay alguna razón que explique por qué se oye ahora tanto hablar de celíacos y antes parece que no estaban diagnosticados? Pues yo quiero pensar que, y lo dirá Amparo también, que nos hemos empeñado en las asociaciones de celíacos en que se conozca en la sociedad. Lo que pasa es que nos ha superado la ola. El tema es que en 2009 entró en vigor el reglamento europeo que regula el etiquetado de productos sin gluten. Es el que decide qué significa sin gluten, ahí se puso las 20 partes por millón, y el que determinó en qué condiciones se puede etiquetar sin gluten. Y entonces la primera empresa, la conocéis, fue Mercadona, la primera empresa que empezó a etiquetar sin gluten los productos de su marca blanca que cumplían el criterio que establece la ley. Y yo creo que eso pegó un impulso tremendo al conocimiento de lo que es el gluten y por extensión de lo que es la enfermedad celíaca. Pero en cualquier caso, no tuvo que llegar Mercadona para eso. Es que no sé en qué año empezó a funcionar porque yo creo que la de Madrid empezó en el año 81. Creo que la de Cataluña, la Asociación de Celíacos en Cataluña empezó incluso antes, Sí, fue antes 79. la de Cataluña, sí. La de Euskadi tuvo que andar 84. 84, o sea que por ahí. No sé si la de Comunidad Valenciana también. Y entonces ahí empezó a sembrarse un poco la semilla del conocimiento de la enfermedad. Llevamos 40 años. Y desde el año 90 se incorporó el análisis serológico de anticuerpos y eso ha ayudado mucho a sacar a la luz muchísimos casos de enfermedad celíaca. Entonces un poco de todo, yo creo. En los últimos 5 años la moda sin gluten pues vendrá de Estados Unidos, como todo. En Estados Unidos, de 5 personas que hacen dieta sin gluten, una es celíaca y 4 no. Lo hacen porque soy deportista o porque me sienta mal el trigo, porque quiero adelgazar o por lo que sea. Entonces un poco por todo yo creo que se ha extendido. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal. Para una cosa es bueno, para otras, antes lo comentaba Amparo. En el tema de restauración, pues a veces es incluso peor, porque solo por la moda muchos restaurantes se lanzan pensando que esto es una intolerancia. Por eso siempre me gusta decir que esto es mucho más serio. Sí, un poco también ese desconocimiento, que vas a un restaurante pensando pues que igual te van a hacer todo bien y si no están bien formados e informados, pues lo que hacen es... Y claro, por moda, pues cada vez en realidad tienen más clientes que dicen yo sin gluten, pero no porque realmente lo necesiten, sino pues porque igual en un momento determinado han decidido eso y pues es una decisión personal, no es por salud ni es por una necesidad. Entonces, sí, flaco favor, la verdad que... Luego, pues también los camareros y el personal de restauración tiene que saber que... Te voy a contar un caso que me pasó a mí y pues nada, pues hubo una persona en un restaurante que pidió todo sin gluten, pero realmente no era celíaco. Entonces, pues cuando llegó el postre, pues dijo tarta de manzana. Entonces, el camarero intuyó que esa tarta de manzana no tenía gluten, lo intuyó, no preguntó. Entonces, a la siguiente persona que sí era celíaca le dijo, come tranquilo la tarta de manzana porque no tiene gluten. Claro, la que se armó. Entonces digo por eso que no está haciendo ningún favor lo de las modas y lo de... Bueno, al final es difícil de controlar. Si algo más que queráis, alguna duda o... Bueno, que todavía tenemos que esperar mucho, vaya, en definitiva. Pues normalmente se abren reclutamientos y ponen los requisitos de participación y suele haber pues un teléfono de contacto, un formulario online. El único que tenemos abierto o que está abierto en España, nosotros tenemos puesto el formulario en la página web. Es un estudio que se llama Proactive. Y en la página web está y la gente bueno, no es un formulario, realmente están los hospitales participantes y los correos de contacto del investigador que los lleva en cada hospital. Entonces la gente escribe y entonces le citan para ver si cumple criterios o no. Y creo que hay una de las vacunas, se va a empezar, está en ensayo ahora, está en marcha una de Takeda, la que se llama TAC 101, la de nanopartículas. Creo que están mirando de ensayarlo por lo menos en Madrid. Sé que hay un par de hospitales que creo que lo quieren incorporar, lo quieren reclutar.
A ver, espera, porque... Dado el número de ensayos en vigor que hay, ¿qué esperanza cree usted que hay de que se llegue a comercializar algún fármaco y en qué tiempo? Pues yo no lo sé. Lo que dicen los investigadores siempre dicen en un plazo de 5 años, pero esto lo llevan diciendo 15 años, entonces no lo sé, pero alguno llegará porque cada vez hay más, cada vez hay más y más avanzados. Y que se comercialice, pues bueno, va a depender de que haya interés económico en que se comercialice. Yo creo que lo puede haber. Siempre acuden a nosotros, asociaciones quiero decir, en representación de pacientes para que vendamos la idea o transmitamos la idea de que los pacientes lo demandan. Por eso os preguntaba antes. Yo creo que nunca hemos hecho un cuestionario entre nuestros socios para ver si quieren un fármaco, pero si lo hacemos, a lo mejor de forma aplastante dicen que sí. Y entonces decimos, oye, pues hay interés, no lo sé. A mí siempre me ha dado miedo por lo que os comentaba. Si la dieta sin gluten, claro, yo no soy celíaco y para mí es muy fácil decirlo. Digo, si la dieta sin gluten es buena y funciona, ¿por qué? Pero es que lo entiendo. Es que entiendo que la gente quiera fármacos. Entonces, no es fácil, ¿no? Y además, mira, fijaos, yo participé como sujeto sano en un ensayo clínico, no era de esto, no era para un fármaco, era para un método de diagnóstico en pacientes que ya están sin gluten, porque esto, como está tan de moda, mucha gente se quita el gluten sin hacerse pruebas y a toro pasado quieren averiguar si son celíacos. Ello implica volver a tomar gluten durante mes y medio, y hay gente que lo tolera fatal y dice, y ahora yo como tomo gluten, pues si no tomas gluten las pruebas no valen para nada, en fin. Entonces hay gente, en el Hospital Clínico en Madrid, hay una inmunóloga que está investigando un marcador en sangre que se eleva de forma muy clara en una provocación que llaman corta de 3 días. Se trata de tomar gluten 3 días y te sacan sangre el día 0 antes de empezar la provocación y al día 6 y le funciona muy bien, claro, están en investigación, funciona muy bien con pacientes celíacos que tenían anticuerpos positivos en sangre y atrofia de vellosidades. En esos... Pues si no era este, sería algo por el estilo. Y eso funciona muy bien. Y necesitaban sujetos sanos y yo me ofrecí como sujeto sano porque había pocos. Lo hicieron todos en el laboratorio y a mí me llamaba la chica, anda, anímate. Total, que me animé y me puse 4 semanas sin gluten. Metí la pata 2 veces, a pesar de trabajar en el tema y sin salir a comer fuera, porque yo durante ese mes digo, bueno, pues voy a comer en casa y así... Claro, yo sabía que iba a estar un mes y me lo podía permitir, lo de renunciar un poco a vida social, pero entiendo que es complicado. Y metí la pata. Se reían mis compañeras, dice, parece mentira, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero sí, metí la pata 2 veces. Y mejoré, por cierto, ahora que lo digo, mejoré y no os imaginéis de qué manera y me dio mucho que pensar. No a nivel digestivo sí, porque se queda uno menos hinchado, eso sí que se nota mucho cuando deja tomar trigo, pero eso no quiere decir nada. Pero en otro tipo de cosas, por ejemplo, me dormía menos, yo tengo una facilidad tremenda para quedarme dormido donde sea. Y recuerdo, yo llevaba a trabajar en autobús y yo siempre me quedaba sopa en el autobús. Pues el mes que estuve sin gluten, los ojos así, espabiladísimo. Luego la tranquilidad, en el trabajo soy en general muy quisquilloso y reviso todo. Hasta una coma mal puesta me molesta. El tiempo que estuve sin gluten os puedo asegurar que veía algo que sé que a mí me encrespa y me daba exactamente igual. Digo, ¿cómo puede ser que cómo no me altero? Que yo sé que esto me pone malo. Y de hecho un día escuché a mis compañeras decir, a ver si no vuelve a tomar gluten. Porque debieron notar que tenía mejor carácter, porque eso es algo que está descrito. Que el gluten provoca alteración de carácter, irritabilidad... Y los pies, por cierto, yo siempre con los pies fríos. Y siempre pensando, bueno, es que trabajo en una oficina que es un piso bajo y en invierno calentitos. O sea, tenía algo de inflamación y se me iba el calor por los pies. Y o sea que, ¿seré celíaco? No lo sé, pero que mejoré, sin duda. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero sigo tomando gluten, ¿eh? Porque no pienso que... No sé. Aquí hay otra. Eva pregunta, mi hijo, bueno, en realidad no es una pregunta, no sé, es una exposición, sí. Mi hijo de 16 años sigue bien la dieta, su analítica es correcta y sigue teniendo síntomas y molestias digestivas. Vale, pues no está descartado que uno que hace bien la dieta y tiene las analíticas bien,
tenga síntomas porque puede tener cualquier problema digestivo adicional que tiene que investigar. Hombre, en un caso así, lo primero siempre es revisar que efectivamente la dieta se hace bien. Eso yo creo que lo hacemos por sistema en cualquier asociación y de hecho que contacte con la suya y le revisen si mete la pata. Y si la dieta es correcta, que hable con su digestivo porque puede tener alguna intolerancia. Bueno, ahora se mira mucho a lactosa, fructosa, sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, que se mira mucho, nadie está libre de tener SIBO, o podría tener simplemente intestino irritable, que no se excluye, aunque no tenga enfermedad celíaca. La siguiente es de sí o sí. ¿Hay relaciones entre la celiaquía y el sobrecrecimiento bacteriano? A ver, relación no creo que la haya. El SIBO lo puede tener una persona celíaca y una persona sin enfermedad celíaca. Sí que es verdad que hay personas celíacas que le detectan el SIBO tras el diagnóstico de la enfermedad celíaca. No sé si antes lo tenían ahí y estaba enmascarado por el resto de síntomas que les causaba la enfermedad y al hacer dieta pues han quedado lo del SIBO, que se han hecho la prueba después. Que yo sepa, no. Lo único que el SIBO puede confundir el diagnóstico de enfermedad celíaca en adultos, porque puede provocar enteritis linfocítica, o sea, más 1. No atrofia, pero sí más 1. Y puede ocurrir que alguien tiene síntomas, no tiene anticuerpos, le hacen biopsia, tiene más 1, y le dicen, tienes enfermedad celíaca, le mandan dieta sin gluten y encima mejora. Y da por hecho que es celíaco y simplemente tenía SIBO. Eso también puede ocurrir. Pero relación como tal yo creo que no tiene. Ahora dicen, soy DQ2 y DQ8. Las vacunas creo que son solo para DQ2. En NextVax sí, es verdad, no lo he dicho, pero se ensayaron porque la NextVax, la que no funcionó, es una combinación de 3 péptidos de gluten que se unen a DQ2, a la proteína DQ2, para DQ8 no valía. Las nanopartículas no lo tengo claro, he visto ensayos que restringían a DQ2 y otros no restringían, con lo cual entiendo que teóricamente deberían ser válidos para cualquiera. Pero sí, algunas es verdad que están restringidas a DQ2. Es buena pregunta. Sí. Yo estoy contentísimo con tener DQ2, de hecho, porque se considera que es una proteína muy, bueno, a ver, yo lo considero porque es muy frecuente en la población y cuando algo es muy frecuente es porque es bueno, es favorable, si no, no estaría ahí. Hasta el punto de que te puedes permitir tener enfermedades asociadas a ella y aún así siguen estando ahí. Porque esas proteínas tienen mucha capacidad de enseñar cosas raras. Entonces yo creo que malo no es. De hecho, creo que la gente que tiene DQ2 es afortunada porque tiene una herramienta de defensa muy buena. Si tienes DQ5 o DQ6, por ejemplo, pues bueno, unes otro tipo de proteínas, no unes gluten, pero a lo mejor tampoco unes con mucha afinidad proteínas bacterianas o víricas y te defiendes peor de las infecciones. A mí me gusta pensar que son muy buenas y yo estoy muy orgulloso de tener DQ2. Aunque eso predispone a diabetes, predispone a celíaca y alguna otra cosa. Dice Esther, has hablado de linfocitos T y B. ¿Puede estar relacionada la enfermedad celíaca con problemas en linfocitos B? No lo sé. ¿Tiene alguno en mente? No sé si lo puede contestar en el momento. A ver si nos está escuchando Esther. A ver si tienes alguno en mente. Creo que no. Yo creo que no está relacionado. Así que recuerde. O no y me luego, suena. mientras nos contesta, pues... Laura, ¿existe alguna relación entre el hipotiroidismo y la supresión de gluten en la dieta? A ver, existe una relación entre la enfermedad celíaca y el hipotiroidismo cuando es autoinmune. Simplemente porque son 2 enfermedades autoinmunes y como norma, cualquier autoinmune favorece la aparición de otra. Pero justo estas dos se ligan bastante. ¿Mejora la tiroiditis autoinmune con la dieta sin gluten? A veces sí. No se sabe muy bien por qué. Si es porque hay un estímulo menos para el sistema inmune y la parte que está reaccionando contra la tiroides se atenúa, o simplemente porque la medicación se absorbe mejor. O sea, puede ser una cosa o puede ser la otra. ¿Puede tener relación la celiaquía con la trombopenia? Sí. La trombopenia suele ser un problema autoinmune. Eso es un problema autoinmune más. Sí, puede ser, creo como le llaman, trombocitopenia autoinmune, creo yo que se llama. Sí, es un problema autoinmune que destruye plaquetas.
No es que sea peligroso, pero simplemente lo tienen que vigilar por si tiene niveles muy bajos en algún momento. Por el tema de cuando tenga que hacerse alguna cirugía, por ejemplo, y cosas así. Y le va a tener 16.000. 16.000. Y creo que el número son 150.000, ¿no? 40.000. 140.000. Pues está abajo, sí. Y no sabemos que hasta 57, 60. Puede ser autoinmune, lo que no sé es cómo se identifican. No sé si hay una prueba que lo identifique. Igual resulta que es. Tiene también la enfermedad celíaca y cosas de varios. Bueno, se lo pueden controlar mirando anticuerpos, en cualquier caso. Joana pregunta, antes has comentado que hay alguna relación entre celíacos e intolerancia a la lactosa. ¿Eso es así? Sí, la lesión intestinal que provoca la enfermedad celíaca, o sea, la atrofia de vellosidades, lo que hace es, o puede hacer es reducir la cantidad de la enzima lactasa, que es la que destruye la lactosa. Entonces puede haber una intolerancia que suele ser transitoria y se resuelve cuando se resuelve la lesión intestinal. Yo creo que los médicos, como norma, a los celíacos no les quitan la lactosa, salvo que en el primero o en el segundo control, yo creo en el primero, a los 3-4 meses del diagnóstico, si siguen con síntomas digestivos que recuerdan a la intolerancia a la lactosa, no le hacen pruebas, directamente quitan la lactosa para ver si mejoran, porque lo deben ver rápido. Y si mejora, pues ya está. Se quita y ya se reintroducirá pues al cabo de un año o algo así, más adelante. Amor ha puesto fármacos para las transgresiones. ¿Fármacos para las transgresiones? Ninguno, a día de hoy. Ninguno. Vale. Ah, vale, quiere decir, perdona, fármacos, ¿qué hacer cuando has cometido una transgresión? Entiendo, ¿no? Ah, no lo había entendido yo, no lo había entendido yo por ese lado. Sí, no puedes hacer nada. Simplemente que si tienes síntomas muy acusados tendrás que ir al médico y te paute lo que le pautaría a cualquier persona con una indigestión. A ver, Cristina, tengo una niña de 7 años y la prueba serológica ha dado negativa, pero el ensayo genético ha dado que lleva los 2 alelos. Se queja de dolor de tripa recurrentemente. ¿Debería seguir la dieta sin gluten? Pues Yo soy no. celíaca, la madre es celíaca. Pues no debería. Lo que debería hacer es tener controles a lo mejor más seguidos con el pediatra mirando anticuerpos. Porque si tiene 7 años es raro que manifieste la enfermedad de forma seronegativa, o sea, sin anticuerpos. Entonces no se van a arriesgar a hacer la biopsia si no tiene anticuerpos porque puede que la hagan y no encuentren nada. Pero tendrá que vigilar porque no tiene por qué ser esto. Pero sí que a lo mejor controles periódicos en busca de la causa y sobre todo mirando los anticuerpos de la celíaca, claro. Vale, y ya por último, ¿hay fármacos o algo similar para medir si el paciente está ingiriendo gluten por exceso de procesados, por ejemplo, y que se puede utilizar en casa sin necesidad de hacer análisis o biopsias? ¿Cómo entiendo yo esa pregunta? Si puedes averiguar cuánto gluten estás consumiendo por los... A ver, hay métodos que analizan gluten en alimentos, que yo creo que no tiene sentido porque cualquier producto sin gluten en realidad no lleva gluten, porque es que no lleva gluten. Llevamos un montón de años analizando productos sin gluten procesados y aunque admite 20 partes por millón, no es que te encuentres uno que tenga 15, 18, 10, no, es que tienen 0, es que no tienen gluten. Porque claro, el fabricante que se molesta en hacer un producto sin gluten no tiene gluten en la fábrica entre las materias primas y si no hay opción de contaminación cruzada no va a haber gluten. Otra cosa es, por ejemplo, una salsa de curry, son productos o cominos, son productos un poco más delicados, ahí sí que a veces hemos detectado gluten cerca de las 20 partes por millón, por encima o por debajo, pero cerca. Pero no suelen tener, la mayoría no suelen tener gluten. Salvo, eso sí, cuidado, que tengan como materia prima almidón de trigo, que lo hay, almidón de trigo sin gluten existe y se puede utilizar en la elaboración de productos, o que tenga avena, o que tenga cebada. De hecho, los 3 grandes problemas son, creo que hay pizzas, no sé si siguen haciendo, creo que Mercadona tenía pizzas que hacía con almidón de trigo, era sin gluten, y se analiza y es sin gluten, pero oye, es almidón de trigo. Entonces a lo mejor la cerveza que se elabora con cebada, aunque sea sin gluten, ojo, y ojo que la cerveza es un alimento líquido. Entonces, beberse 1 litro de cerveza no es muy difícil. Y 1 litro de cerveza es 1 kilo de producto. Entonces ahí ya hay mucho gluten.
hay mucho gluten. Entonces, ojo con eso, aunque sea sin gluten la cerveza, ¿eh? Aunque esté limitada a 20 partes por millón, 20 partes por millón en 1 kilo es mucho, son muchos miligramos, quiero decir. Así que cerveza y la avena también. Son las 3 que habría que vigilar, incluso quitar temporalmente si alguien piensa que no está mejorando. Una pregunta, no sé si has visto o has oído sobre un estudio que hizo la Gastroenterology que decían que hay una tostadora que habían hecho un estudio de no había contaminación involucrada cuando metías una rebanada de pan sin gluten en una tostadora. Eso está publicado en la Gastroenterology y aquí se me ponen así los ojos. Sí, es verdad. Y he visto también alguno de freidoras y de cosas así. Me lo creo porque es un estudio y los resultados suyos eran así, pero en la práctica del día a día yo creo que es sencillo tener un tostador independiente para... Pero independientemente de la práctica, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo es que se podría hacer eso y por qué? Yo creo, me imagino que lo hacen pensando en la hostelería y los restaurantes, porque yo ese no lo recuerdo, o sea, recuerdo que se publicó, pero no recuerdo qué salió, cómo lo hicieron. El tema es que cuando en el tostador las migas están tan quemadas, a mí la duda que me queda es si los métodos analíticos son capaces de detectar gluten, porque claro, los métodos analíticos son anticuerpos específicos que reconocen gluten y el gluten lo tienen que reconocer en una estructura, yo creo que tridimensional. Y tal vez en una miga quemada esa estructura se ha perdido. Y en lo que no sé es si el sistema inmune, esos linfocitos, sí que lo cazan. Entonces yo, en temas así, aunque lo publiquen y que digan que es seguro, creo que el mensaje para la gente es que no, o sea, es que es muy fácil tener 2 tostadores, utilizar estas fundas que se comercializan y que son reutilizables y no tienes por qué complicarte la vida. Igual que los aceites, también se han hecho con freidoras y tal, bueno, sí. Nos comenta una enfermera que está en una unidad de pediatría, donde nosotros, como padres de emergencia, es una profesional a la que se está dando esta discusión a través del servicio hospital. Y eso, pues no debería ser así. Ya, yo creo aquí tenemos que usar el sentido común. A mí me gusta mucho la ciencia y los resultados de investigación, pero oye, un trabajo es un trabajo. Luego está la vida del día a día de la persona celíaca. Hay cosas que se pueden asumir y cosas que no se pueden asumir. Lo del tostado yo creo que uno puede, por seguridad. Otra cosa es que comas fuera y a lo mejor, bueno, es que si comes fuera no van a utilizar tostador, usan una plancha. Pero ahí tienes el riesgo habitual de toda la vida. Yo estoy contigo, en eso estoy contigo. Yo ahí siento con los dos. Venga. Y somos marido y mujer. No, por una razón. O sea, a la verdad, los ensayos clínicos están en fase 2, además con una periodicidad irregular, con un número de pacientes pequeño. Luego yo no soy muy optimista en cuanto a cuándo se pueden conocer 10, 12 años, podría llevar un fármaco clásico para que esté en el mercado. Eso es. No solamente la fase de investigación. Tiene que pasar los controles, en este caso de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Probablemente esto ya es una opinión personal, ya no es la parte de experiencia de conocimiento de lo que es la investigación. Probablemente no sean financiados, porque tú lo has dicho, ¿no? La alternativa de tratamiento más barata, financiados digo por la administración. Sí. Es la dieta sin gluten. Con lo cual, bueno, tendríamos que nosotros asumir los gastos como el IVA. Pero hay otro aspecto que es justamente esto. La Gastroenterology es una revista con factor de impacto, una revista importante. Se publica esto, pues, es un estudio revisado por pares y tal. Con lo cual, igual sí tiene otra línea de análisis en cuanto a la vida que pueden tener los celíacos, o en este caso nosotros, como padres, que pueden tener los celíacos, que es que se pueda ver cuándo empieza realmente el daño. Yo hice una búsqueda por curiosidad de las famosas 20 partes por millón en el daño, no encontré ninguna, quizás hice un mal abuso, igual no metí los términos adecuados, pero no he encontrado ninguna referencia de que esa cifra mágica de las 20 partes Pues te digo, que es lo que nos limita. Te digo de dónde vienen. No la he encontrado en un estudio clínico. Te digo de dónde viene, pero lleva razón que luego no se ha repetido a ver cuánto gluten tolera una persona, pero esto viene de un estudio italiano, yo creo que debe ser del año 2007 o por ahí, o un poco antes,
que hicieron, bueno, pues es un ensayo, a ver cuánto gluten toleran los pacientes, no recordará cuánto tiempo estuvieron tomando gluten, se dieron distintas cantidades, no sé, 10 miligramos, 20, 50, 100, y entonces lo que concluyeron es que tomando a diario 50 miligramos de gluten, todos los pacientes recaían. Y algunos recaían con 10 miligramos de gluten. Y yo creo que de ahí viene, básicamente de ahí viene el compromiso de las 20 partes por millón, porque 20 partes por millón son 20 miligramos en 1 kilo. Entonces, para llegar a 50 miligramos al día habría que consumir 2,5 kilos de producto. 20 más 20 más 10. Entonces, digamos, bueno, una persona consume 2,5 kilos de alimentos al día. Hombre, manufacturados no. Porque si uno combina entre... Entonces yo creo que se estipuló lo de las 20 partes por millón en parte por la industria, porque en aquellos años, cuando se publicó esta ley, pues no había facilidad tampoco para reducir, los métodos analíticos tampoco tenían capacidad para detectar el gluten por debajo de eso. Dijeron, bueno, pues lo ponemos en 20 y es bueno desde el ámbito clínico y es bueno desde el ámbito analítico, porque allá la analítica son más sensibles y detectan cantidades más pequeñas. Entonces, bueno, ahí se estableció. La experiencia nos dice que en general se tolera bien. Es raro que personas que se alimentan habitualmente de productos sin gluten no recuperen o recaigan, es raro. A veces ocurre, sí, pero poco. Y cuando ocurre se detecta y simplemente le adaptas la dieta para que prescindan un poquito más de ese tipo de productos. Y va bien. Yo creo que lo de las 20 partes por millón viene de ahí y creo que Estudio lleva razón y hiciste bien la búsqueda. Es que no creo que se hayan vuelto a hacer estudios de este tipo. Más que nada porque la ley está ahí. Es que si ahora sale un estudio que dice otra cosa, mover la ley también es muy complicado. Es que esas otras líneas de investigación digamos, es lo contrario de pues, unas cifras de colesterol, ¿verdad? Es decir, en vez de las cifras de colesterol están más altas para los niveles de colesterol, se van bajando, parecen más. Y esto no sé si lo estoy explicando. Sí, creo que te entiendo, que dice, bueno, vamos a ser prácticos. En vez de esforzarnos en sacar un fármaco, vamos a ver la vida real en qué límite de seguridad nos movemos. Y te entiendo, además, por eso Estados Unidos hace los estudios que hace. Pues dicen, bueno, vamos a ver en la vida real los pacientes ¿qué gluten están tomando? ¿Alguna vez se ha hecho alguno? De ir cogiendo los aceites, no sé qué, los panes, a ver cuánto gluten ha tomado la persona en un día. Pero bueno, yo creo que a lo mejor no estaban muy bien hechos. O lo de los restaurantes que ofrecen alternativas sin gluten, pues sí que un trabajo reciente, ahora es que no tengo en la cabeza los resultados, pero sí que eligieron 3 restaurantes de comida para llevar donde decían que daban, no decían que daban alternativas sin gluten, simplemente compraban lo que ellos pensaban que podía ser sin gluten. Y hubo mucha variabilidad. Había días que no había gluten, en patatas fritas, no pedían salsa ni nada, simplemente patatas fritas donde se habían frito croquetas, por ejemplo, o nuggets, y no había gluten. En una muestra, pero en la siguiente sí, en el siguiente pedido, o sea, era muy variable. Pero un poco para ver cómo estaba el día a día de las personas celíacas. Y debe haber, en Estados Unidos se mira mucho eso, porque allí la gente es muy práctica. De hecho, lo que venden los investigadores para conseguir dinero es, en la práctica es imposible hacer bien la dieta y los celíacos están tomando gluten habitualmente. Eso es lo que quieren vender y presentan muchos datos. Por eso hacen muchos estudios de este tipo, que ese de gastroenterólogo ya a lo mejor lo contradice, pero lo que vienen a decir es que en la vida real los celíacos están tomando gluten más de lo que deberían. Eso es lo que quieren un poco vender para decir, oye, que eso es un problema de salud que hay que tratar con fármacos. A lo mejor lo exageran un poco, pero algo habrá seguramente también. No sé cómo vamos. Sí, ya estamos. Ya, pues que por mí no nada. hay problema. No sé si esto es que tenía hora de cierre. Sí, es que yo creo que sí. Me habían dicho 7:30, pues yo creo que ya, ¿no? Ya vamos cerrando. Oye, que yo he estado encantado de hablar con vosotros y con vuestras dudas. Sí. Nosotros somos celíacas, pero las dos tenemos la medicina, el alfa-1, o el alfa-1, vamos a explicarlo. Podría ser algo... Eso, ahí me has pillado. ¿Qué es? ¿Qué es? De algo del hígado, una enzima del hígado, es algo distinto, ¿no? Por eso no tiene nada que ver, ¿no? Nada, pues ya damos por terminada la jornada, ¿no? Nada, muchas gracias.
Thank you.